La asignatura es Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales. Vamos a dar inicio, estimados amigos, con la primera unidad. Historia de los derechos humanos. ¿Listos? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Dice Nelson Mandela: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Muy bien. Iniciemos, compañeros. Los derechos humanos. ¿Qué son? Bien. Primer acercamiento. Todos tenemos derecho. ¿Por qué tenemos derecho? ¿Porque lo diga una constitución? ¿Porque lo diga un tratado internacional? ¿Porque lo diga la ley? No, es más que eso. Es una cuestión de nuestra propia naturaleza, del simple hecho de ser un ser humano. Gozo de estos derechos. Rompamos ese estigma de que solamente son los derechos los que nos otorga la autoridad, lo que nos otorga la Constitución, lo que nos otorgan tratados internacionales. Va más allá. Lo que hacen estas normas es reconocer derechos que son inalienables a nuestra propia naturaleza. ¿Se entiende, compañeros? Nos pertenecen. Por eso dice Kofi Annan, los derechos humanos son suyos, promuévanlos, ¿vale? Conózcanlos. Sobre todo, compañeros, hagan los suyos. Es lo mejor que tenemos para defender la dignidad humana. Es lo que debemos de hacer, no solamente frente a autoridades, sino también nosotros como personas físicas y morales podemos violar derechos humanos. Y a veces nos damos golpes de pecho que no rompemos ni un plato, pero muchas veces discriminamos. Muchas veces, somos clasistas. Muchas veces tenemos una situación que calificamos a la persona de conformidad de cómo se viste, de conformidad de cómo se expresa, de conformidad de qué es lo que tiene. Y la verdad es que todos tenemos la misma dignidad y tenemos el derecho a que sea reconocida, tutelada y protegida esa dignidad como seres humanos. Los derechos humanos los vamos a clasificar en derechos explícitos e implícitos. ¿Cuáles son los explícitos? Creemos que los derechos humanos son los que se encuentran aquí, positivizados. Estos son los derechos humanos, nada más. ¿Sale? Estos derechos se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Pero va más allá, compañeros. Si no se encuentran esos derechos aquí, ¿no existen? ¿No existen, compañeros? Sí, ¿verdad? Sí existen. Y en ese sentido, compañeros, tomen en cuenta esto. Hay derechos que son explícitos, que están aquí. Artículo 1, artículo 2, derecho humano a tal, derecho humano a la libertad de expresión, derecho humano, ahí está. Esos son explícitos, ahí se encuentran, pero hay algunos que tenemos que desentrañarlos dentro de la propia naturaleza. Y por lo tanto, lo que hace la norma no es otorgarlos, lo que hace la norma es reconocer esos derechos. Muy bien. Reconocerlos. Es mucho más amplio el concepto. Artículo 1 de la Constitución antes de la reforma. En los Estados Unidos mexicanos,
todos los individuos gozarán de las garantías individuales que otorga esta Constitución. Si yo otorgo, ¿qué hago? Si yo otorgo, ya limito. ¿Qué les digo, compañeros? Le digo a José Rendón, José, no tienes más derechos que estos que te otorga la Constitución. Otorgar es limitar. Otorgar es decir, no tienes más derechos que estos. Después de la reforma, artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos. Reconocer es un término mucho más amplio. Te reconozco tus derechos. Es decir, lo que sabe la Constitución, lo que saben los tratados, es de que ellos no crean los derechos. Ellos reconocen los derechos que son preexistentes en la propia naturaleza humana. Remontémonos a la historia. Ahí va. 1933. Alemania, llega un partido, llega un canciller, que establecen leyes llamadas de Nuremberg, que se encontraban dentro del marco constitucional alemán. Las leyes de Nuremberg decían que habían ciertas personas que no eran personas como tal, que no tenían derechos, que teníamos que privarlos de sus trabajos, que teníamos que privarlos de sus posesiones, que teníamos que mandarlos a campos de concentración. Compañeros, eso decía las normas fundamentales en Alemania. ¿Se entiende? Y en ese momento se encontraba vigente una doctrina que se llamaba positivismo. La validez del derecho se da siempre y cuando sea creado por una autoridad competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Esa es la validez del derecho. Es decir, el derecho podría decir que es justo y que no es justo. El derecho puede decir quién es ser humano y quién no es un ser humano. El derecho pudiese privar de sus posesiones a una persona. ¿Y saben cuál era el comentario que hacían después de la guerra concluida en 1945? ¿Cuál era la defensa en los crímenes de guerra, compañeros? Yo obedecí órdenes. Yo cumplí con la ley. Y les digo una cosa, cumplieron con la ley. La respetaron a más no poder. Ahí está. ¿Eso es justicia, compañeros? Gustav Radluch nos dice, dice, la justicia aplicada al extremo no puede ser considerada derecho. Para 1945 entendimos que el positivismo no resolvía todo. Y por eso empezamos a entrar a una corriente llamada justnaturalismo, en la cual, ¿saben qué es lo que le da validez al derecho positivo? ¿Saben qué es lo que le da validez a la norma? ¿Qué le da validez a la Constitución, a los tratados internacionales y demás normas? Que esas normas respeten y reconozcan derechos humanos. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es antes, la norma o la existencia de los derechos humanos? ¿Qué es antes, compañeros? ¿Qué es?
La existencia de los La derechos existencia humanos. de los derechos humanos. La existencia de los derechos humanos. ¿Se entiende? Sí, Ahí profe. está. Y lo que tiene que hacer la norma es reconocer esos derechos humanos. Compañeros, los derechos humanos entran también en este punto. Por favor, son exigibles para la autoridad. La autoridad no puede vulnerar mis derechos humanos en cualquiera de sus tres niveles de gobierno, en cualquiera de sus tres competencias. Debe de respetar, debe de garantizar, debe de promover mis derechos humanos. Pero ¿saben una cosa? También somos corresponsables. Mientras no asumamos también nuestra responsabilidad como seres humanos, pues entonces solamente voy a echar culpas, ¿eh? Y parece que el tema de los derechos humanos es la autoridad, porque eso sí nos sentimos muy dignos, ¿verdad? Golpeamos a las personas y pues es que me quería robar. Rayamos una pared, es que estoy manifestando mis derechos. Es un tema de corresponsabilidad, porque nosotros también podemos vulnerar derechos humanos. Si veo a una persona, miembro de una comunidad indígena en la calle y la discrimino por cómo está vestida, estoy violando derechos humanos. ¿Sí? Si no tiene una persona porque creo que no tiene dinero, estoy violando derechos humanos. Si trabajo en un restaurante y como veo una persona vestida no le doy servicio, estoy violando derechos humanos. Compañeros, es un tema de exigencia. Tenemos que entender estos derechos humanos. Y por eso vamos a hacer un recorrido histórico. Estas etapas, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, en relación al estudio de los derechos humanos. Vamos a empezar con este recorrido histórico tan hermoso, compañeros. La verdad es que en la edad antigua, pues no se hablaba de derechos humanos, imposible. En la edad antigua se hablaba de un derecho divino, se hablaba de un derecho de los reyes, que eran prácticamente provenientes de los dioses. Se hablaba de que algunos cuantos eran los privilegiados. Pero tenemos algunos antecedentes importantes, compañeros, sobre cierto reconocimiento de derechos. No a todos, pero empezaba a haber una evolución. Por ejemplo, destacamos el Código de Hammurabi, Babilonia, 1760-1750 antes de Cristo. Un rey llamado Hammurabi. ¿Saben cuál es la ventaja que tiene el Código de Hammurabi frente a otras cuestiones? Que por lo menos el rey quiso plasmar y que todo mundo conociera cuáles eran las leyes del reino vigentes. Ya no quedaban al arbitrio de lo que dijera el rey, sino ahí estaban plasmadas y todo el pueblo pudiese consultarlas. Sí, esa ley era la voluntad del rey, pero esa ley ya era conocida por todos. Ya no era lo que el rey se le ocurriera, sino ya era un mandato que se encontraba ahí plasmado y que todo el mundo podía consultar. El Código de Hammurabi tenía muchas cuestiones en varias materias, en cuestiones de contratos, en cuestiones penales, en cuestiones civiles, en cuestiones de administración de la ciudad, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? Es más, en esta disposición tan antigua ya existía una situación de libertad de religión, que se pudiese profesar cualquier religión dentro del reino de Babilonia, siempre y cuando reconocieran la autoridad del rey. ¿Se entiende? O sea, es una disposición que pareciese
que no es trascendente, pero para la época era fundamental, compañero. Muy bien. Ok. Vámonos a acercarnos un poco más en la historia y vemos, por ejemplo, otro antecedente. En Grecia, el Código de Solón. A veces cuando hablamos de los griegos, hablamos de la democracia ateniense, hablamos de la democracia directa, hablamos de los grandes pensadores. Pero les digo una cosa, compañeros, los griegos, pues era una sociedad aristocrática. Unos cuantos eran los ciudadanos, los que tenían los derechos, y la mayor parte eran como una subclase. Los no ciudadanos, los extranjeros, las mujeres, los esclavos. ¿Qué es lo que hace el Código de Solón? Lo que hace el Código de Solón, no crean que es reconocer derechos para ellos. Lo que hace el Código de Solón es establecer los derechos que tenían los ciudadanos atenienses. Esa era la disposición de temas de democracia, temas de participación ciudadana, temas de plebiscito, temas de designación de sus autoridades. Pues esos eran los temas que se debatían, pero solamente unos cuantos eran los que tenían esos privilegios. ¿Se entiende? El resto, pues no se encontraba dentro de esta clasificación, dentro de esta tutela de derechos. Muy bien. Ok. Otra disposición bien interesante la vamos a encontrar, estimados amigos, con el decálogo o 10 mandamientos que dice la Biblia, dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. Los judíos pasaron 40 años en el desierto del Sahara después de que ellos salieron de Egipto, en la que llegaban a la tierra prometida. Muy bien. Ahí se dice que Dios, de su propia mano, dio disposiciones que debía seguir el pueblo de Israel. Muy similar a lo que ocurrió con el Código de Hammurabi, esta disposición fue una ley moral y hasta cierto punto disposiciones de índole civil, de índole penal, que debía de seguir el pueblo de Dios, que tenía que seguir el pueblo de Israel. Esta es una disposición que hasta cierto punto establecía ciertos derechos. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien, solamente por mencionarlo. Claro que todavía no podemos hacer el comentario de derechos humanos, pero si se fijan, ha venido teniendo un reconocimiento. ¿Qué más podemos destacar? Bien, ahí va, otra disposición, compañeros. Roma. Tenemos un emperador llamado Justiniano. Estableció una disposición de varios libros que se llama el Corpus Juris Civilis. ¿Qué pasó en esta disposición? Roma pasa por 3 fases en su historia. La primera fase es la monarquía. Después pasaron por una república y terminan con un imperio. Había distintos tipos de normas a lo largo de la historia de Roma. Pero había una situación. Las normas no se encontraban compiladas. ¿Sale? O sea, las normas las teníamos así, distribuidas, y diversas normas se encontraban así, en distintas disposiciones, en distintas leyes, en distintas constituciones imperiales.
¿Cuál fue la labor de Justiniano? La codificación, la estructuración, la unificación del derecho. Hasta cierto punto, hoy estudiamos esta ciencia desde la perspectiva, desde la codificación de Justiniano, ¿sale? Por eso estudiamos leyes, por eso estudiamos códigos, por eso el derecho se distribuye en distintas áreas. Desde la perspectiva de codificación que realizó Justiniano a las leyes que se encontraban vigentes en Roma. ¿Ok? La labor más importante es la unidad del derecho y eso es lo que le reconocemos a Justiniano. ¿Entendemos eso, compañeros? Muy bien. ¿Qué más podremos destacar? Lo siguiente, atentos por favor. Pasamos a una edad media. Se dice que con la caída del Imperio Romano de Occidente inicia la Edad Media, ¿vale? Por ahí del año 453 hasta el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Edad Media. Muchos le llaman la edad del oscurantismo, muchos le llaman pues la edad en la cual no hubo ninguna progresión, pero sí hubo bastantes cosas. Voy a mencionar un antecedente importante. Nos vamos a remontar a un reino medieval, la Gran Bretaña. Tenemos a este rey llamado Jean Sansterre. En español, Juan sin tierra. El tema del rey Juan sin tierra, por eso lo apodaron así, porque tenía un hermano que le precedió muy importante dentro de los reyes de Inglaterra. Y lo habrán escuchado porque su vida fue obra de algunas películas. Su nombre es Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León no era un rey que le gustara estar pasivo. Cuando el Papa llamó a las cruzadas a conquistar Tierra Santa, uno de los primeros reyes que levantó la mano fue Ricardo Corazón de León. Se fue a las cruzadas y allá perdió la vida. ¿Y quién creen que se quedó con el reino? Su hermano Juanito, apodado después Juan sin tierra. ¿Por qué? Porque perdió tierras que su hermano había conquistado, principalmente tierras al norte de Francia, la Normandía para ser más exactos. Muy bien. Ok. Lo que se ocurrió a Juan, como había perdido mucho dinero en las guerras y como ya no iba a cobrar ciertos tributos, Juan se le ocurrió, pues bueno, que mis amigos los nobles paguen un poco más, ¿no? ¿Sale? Que los nobles pues contribuyan un poquito más, de por sí tienen muchos privilegios. Pero ¿quién cree que se alebrestó? Esta lucha no fue del pueblo, ¿eh? Esta lucha no fue del campesino. Esta lucha no fue del plebeyo. El tema de imponer a un rey una norma es de los nobles, es de los acaudalados, es de los ricos. Le dijeron, a ver, rey, muy rey, pero no te pases de la raya. Tú, rey, tienes límites. Tú, rey, tienes que someterte también. ¿Sí? Y por eso le impusieron la Carta Magna de 1215, en la cuales los poderes del rey se encuentran limitados. Y para que no actúes rey a tu libre arbitrio, nosotros los nobles, se escucha una película, ¿verdad? Nosotros los nobles vamos a gobernar junto contigo. Y es cuando se crea la Cámara
de los lores. Muy bien. Todavía el pueblo no se encontraba representado, ¿eh? Olvídense, todavía el pueblo no contaba. Pero ahora el rey se iba a someter a la ley. ¿Entendemos esto, compañeros? Muy bien. Sí. Y una de las disposiciones más importantes de la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra es la que establece la cláusula 39, que nos dice lo siguiente. Escúchenla, por favor. Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma. Ni usaremos la fuerza contra él, ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de una sentencia judicial de sus pares y con arreglo a las leyes del reino. ¿Se entiende, compañeros? Vean, o sea, esta disposición que también hoy tenemos en nuestra Constitución, pues reconoce que nadie puede ser privado de sus papeles, posesiones, si no es en virtud de un ordenamiento emitido, emanado de una autoridad competente. Principio de legalidad, principio de debido proceso. Muy bien. Entonces, la Carta Magna tiene una gran importancia. Muy bien. Pero vamos a dejar de lado la Edad Media y vamos a remontarnos en una edad más moderna, una edad, pues, en la cual se luchaban por ciertos derechos. Y seguimos en la región de Inglaterra. Pero ahora vamos a remontarnos, pues, algunos 500 años más adelante. Y tenemos la Petition of Rights, que es una declaración del derecho para el pueblo inglés. ¿Qué significa esto? Ya no solamente los nobles, sino también el pueblo, el campesino, el artesano, el comerciante, tienen derechos. Petition of Right reconoce los derechos del pueblo inglés, así como los derechos de los pueblos conquistados por Inglaterra en ultramar. Y entonces, como el pueblo también tiene derecho, ya no solamente el parlamento se conforma por la Cámara de los lores, de los terratenientes, de los burgueses, sino también hay una Cámara del pueblo, los comunes. Y esta Cámara ya tiene una mayor importancia que la Cámara de los lores. El pueblo ya decide, el pueblo ya es escuchado, el pueblo crea la ley. Cámara de los comunes. Y de esta Cámara de los comunes surge quien va a acompañar, va a gobernar acompañando al rey. El primer ministro. Muy bien. Ok. Petition of Right. Declaración de derechos para el pueblo inglés. Muy bien. Siguiente. Habeas corpus. No se puede realizar detenciones arbitrarias. Muy bien. Si una persona es privada de la libertad por una autoridad, con el habeas corpus, implica que lo pongas a disposición de un juez para que un juez califique si la detención ha sido legal. Muy bien. Ok. Bill of Rights.
Carta de Derechos. E inclusive, the Bill of Rights fue uno de los antecedentes por la cual en las colonias británicas en Norteamérica lucharon por su libertad, porque muchos de los derechos reconocidos en el Bill of Rights habían sido limitados. Y tenemos, por supuesto, el antecedente 1776 de la Constitución del Buen Pueblo de Virginia. Preámbulo, antecedente de la Constitución de los Estados Unidos de América, de 1787. Y entonces es el antecedente que analizaremos. Ahora, la Constitución de los Estados Unidos. We, the people of the United States. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Bien. No sé dibujar, pero imagínense que este cuadrado que pongo acá son los Estados Unidos. 13 colonias que se encontraban en esta zona. 13 colonias que gozaban de cierta libertad, de cierta independencia. De pronto, la corona inglesa decidió cargar de impuestos a estas colonias, ellos reclamando cierta libertad, proclamaron la independencia de la Gran Bretaña. El pueblo de los Estados Unidos liberándose. Estas 13 colonias, obteniendo su libertad, se constituyen en una confederación. Cada estado mantiene su libertad, pero se unen para la defensa común. Años después, ellos promueven una idea que se llama el federalismo. Muy bien. La Constitución de 1787 crea esta nación basada en principios que establecemos a continuación, compañeros. Decimos en el preámbulo de la Constitución lo siguiente. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, por la presente, promulgamos y establecemos la presente Constitución para los Estados Unidos de América. Principios que tienen que ver con los derechos humanos también. Justicia, garantizar la tranquilidad nacional, la defensa común, fomentar el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad. Antecedente importantísimo para la Constitución de los Estados Unidos. Una constitución base para las demás constituciones democráticas del mundo. Pero también tenemos un antecedente a miles de kilómetros de distancia. ¿Dónde? Francia. ¿Qué pasaba en Francia, compañeros? Pues había unos reyes que creían que tenían una designación divina. Unos reyes que abusaron. Inclusive uno de esos reyes, el abuelo del rey que posteriormente sería ejecutado, Luis XIV, se hacía llamar el Rey Sol. Y decía una frase, l'état c'est moi. El Estado soy yo. No hay más, yo soy el Estado, decía ese Rey Sol. Y tenemos a su descendiente, Luis XVI, un rey, pues ahí sin ningún interés por gobernar, un rey que solamente comía, un rey que no se preocupaba del pueblo y un rey que tenía una esposa, pues hasta cierto punto, pues fría, una esposa pues, que no quería Francia, María Antonieta, ¿vale? En ese supuesto, después, cansados de tanta arbitrariedad,
el pueblo francés se levanta en armas para combatir contra los tiranos, para combatir contra las personas que coartaban sus derechos. El pueblo se levanta, el pueblo ajusticia a sus autoridades. Cuando le cortaban la cabeza a Luis XVI, dijo, si esto es por el bien de mi patria, pues adelante. Pero tengo miedo que Dios castigue a mi pueblo por mandar matar a un representante de Dios. Antes se consideraba que la aristocracia era de sangre azul. Cuando cortaron la cabeza y se dieron cuenta que era como cualquier ser humano, compañeros, entonces se dieron cuenta que todos son iguales. No había ninguna distinción. Por eso empezamos con este tema referente a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1787. Muy bien. Dice lo siguiente. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales solamente pueden fundarse en la utilidad común. Desgraciadamente, compañeros, cuando se hablaba de hombres, se hablaba en el sentido literal. Inclusive, Olimpia había una mujer revolucionaria que inclusive luchó por los derechos de las mujeres y en este mismo año estableció la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer. También se estableció en esta disposición. Claro que posteriormente fue pasada por la guillotina, pero también es un antecedente de la lucha también de la mujer por sus derechos y una reivindicación social importante. Si se dan cuenta, hemos venido avanzando de una evolución. No podíamos decir todavía que existían como tal esos derechos humanos, pero ya tenemos un antecedente. Muy bien. Ok. Perfecto, compañeros. Lo que generaron estas disposiciones es lo que mencionamos con antelación. Jus positivismo. Inclusive, sí, van a participar. Bueno, por ahí escucho un micrófono abierto, ¿eh? Si tenemos preguntas, por favor, ¿eh? Esta corriente de jus positivismo fue tratada por un jurista austriaco llamado Hans Kelsen. Hans Kelsen estableció que la validez del derecho se da siempre y cuando haya sido creado por una norma que haya sido creado de conformidad por la Constitución, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, el jus positivismo. Muy bien. ¿Cuál es el detalle del jus positivismo? En ese sentido, damos cabida a un gobierno como el de la Alemania nazi, a un gobierno como el de la Italia fascista, a un gobierno imperial japonés, por mencionar algunos, y tenían una justificación dentro de la propia norma. Termina la Segunda Guerra Mundial y se dice, pues no, como que no cualquier disposición puede ser ley. Los tribunales de Nuremberg dan una pauta muy importante en relación a reconocimiento de derechos humanos. Por eso, una de las situaciones que debatieron los aliados, Gran Bretaña y la Unión Soviética, es lo siguiente. En Yalta se planteó la creación de un organismo internacional para que toda la comunidad reconociera
derechos en la misma tesitura. Todos los países miembros de esta organización tendrían que tener estas bases, por lo menos para el reconocimiento y la tutela de derechos. Y tenemos también la creación de organismos regionales. Muy bien. Ok. Podríamos destacar, compañeros, como antecedente en esta edad contemporánea, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. La menciono antes que inclusive la propia Declaración Universal, porque esta es de octubre y la Declaración Universal es de diciembre del año de 1948. ¿Sale? Esta declaración creada por la Organización de Estados Americanos crea un órgano que iba a tutelar los derechos humanos. Este organismo se llamó Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en la ciudad de Washington, D.C., se estableció para la tutela y el reconocimiento de derechos. ¿Sale? Pero lamentablemente se quedaba en un punto de recomendación, nada más. No hacía más que hacer recomendaciones. Un poco más adelante, tenemos, estimados amigos, en diciembre de 1948, con la gran aportación de la viuda de Franklin Delano Roosevelt, Eleanor Roosevelt, se plantea la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Esta declaración es una ley marco. ¿Qué significa? A ver, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta ley marco significa que las naciones miembros de Naciones Unidas, por lo menos, debería garantizar los derechos humanos que esta declaración establecía. Por lo menos. ¿Se entiende, compañeros? Por lo menos. Muy bien. Esa es una de las situaciones importantes en relación de esta declaración. Europa, que en su territorio había vivido 2 guerras, pues crea la Carta Europea de Derechos Humanos y crea también una Corte de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. ¿Para qué? Para la tutela de los derechos en Europa. Europa, en este reconocimiento de derechos humanos, ha llegado a este punto. Los derechos humanos en Europa se pueden defender desde nivel local, pero también podemos acudir a la Corte Europea de Derechos Humanos y tratar de defender esa violación de derechos humanos de forma directa. Muy bien, sin agotar ningún recurso interno. Podríamos acudir de forma directa a esta declaración. ¿Vamos bien, compañeros? Sí, todo claro. Sí, muy bien. Todo bien, Seguimos. gracias. Muy bien, a sus órdenes. Muy bien. Y llegamos, por supuesto, a un tema importante. A grandes luchadores por los derechos humanos. Y tenemos a
Mahatma Gandhi, que luchó por la independencia de la India del Imperio Británico. Pero ¿saben cómo fue su lucha, compañeros? Pacífica, sin derramar sangre, sin promover ninguna rebelión armada, sino a través de su propio mensaje, a través de su propio ejemplo. ¿Y saben qué? Logró la independencia de la India. Y dice Gandhi, vean, palabras tan sabias. Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy, hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Mahatma Gandhi. Muy bien. Gran luchador por los derechos humanos. Pero no nos quedamos en ese punto. También vale la pena mencionar la historia de un hombre llamado Martin Luther King. Lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Muy bonito. En 1787 se estableció una constitución. Muy bien. Muy bonito. Ahí está. Pero ¿qué creen? Seguía habiendo esclavitud. Para 1865, con una enmienda del presidente Lincoln, la esclavitud queda abolida, entre comillas, porque algunos estados seguían estableciendo un tema de segregación racial que continuaba vigente en la década de los 50 y 60. Lo que hizo el pastor Martin Luther King es luchar por los derechos civiles y políticos de los afroamericanos en los Estados Unidos. Hasta cierto punto sigue existiendo una lucha y sigue existiendo un tema de segregación racial porque hay mucho racismo en los Estados Unidos. Pero bueno, uno de los principales precursores que luchó por la igualdad de derechos es el pastor luterano Martin Luther King. Y Luther King nos dice lo siguiente. Ahí va. Atentos. Dice Luther King, I have a dream. Tengo un sueño. Un solo sueño. Seguir soñando. Soñar con la libertad. Soñar con la justicia. Soñar con la igualdad. Y ojalá no tuviera la necesidad de soñarlas. Martin Luther King. Bien. Vámonos en esos mismos años, pero en otra región. África. Específicamente, Sudáfrica. La nación del arco iris. Tenemos que había una lucha, principalmente en Sudáfrica, una región, un grupo llamado Afrikaners, que principalmente era de origen europeo, que representaba un 10% de la población, gobernaba sobre Sudáfrica. Ah, pero ellos hablaron de una buena vecindad y establecieron un sistema llamado apartheid. Este sistema fue algo muy similar a las leyes de segregación en los Estados Unidos. Ah, ¿qué creen? No significa que no seamos todos sudafricanos. Lo que pasa es que hay sudafricanos de primera y de segunda. El apartheid es un tema de buena vecindad, pero lo que dirían los americanos, separate but equal. Separados, pero iguales. Compañeros, algunos, todos los derechos, otros, ningún derecho o pocos derechos.
segregación. Eso fue el apartheid. Y un abogado sudafricano llamado Nelson Mandela, también conocido como Madiba, luchó por los derechos en Sudáfrica. Al principio su lucha fue guerrillera. Al principio su lucha fue hasta cierto punto, pues confrontando al Estado. Fue detenido y fue condenado a prisión perpetua en una prisión en Robben Island, Sudáfrica. Por presión internacional en los 90s fue liberado y bueno, Nelson Mandela nos dice lo siguiente en la lucha de los derechos. Vean, he promovido el ideal de una sociedad democrática y libre, en la cual todas las personas puedan vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir hasta lograrlo. Pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. Nelson Mandela. ¿Bien? En la latitud de nuestro continente, en una reunión que se tuvo en el Palacio de Chapultepec, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, 1965, convocó en esa conferencia en Chapultepec a la creación de una convención para los Estados de América en relación a los derechos humanos, cuestión que se plasmó en 1969 en San José de Costa Rica, Convención Americana de los Derechos Humanos, que entró en vigor hasta 1981 y que México aceptó la competencia de sus órganos hasta 1998. Esta convención reconoce la existencia de un órgano, Convención Americana de Derechos Humanos, el órgano que ya existía en la declaración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., pero también crea una Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José, Costa Rica. Entonces ya tenemos dos organismos tutelares de los derechos humanos en el continente americano. ¿Quedó claro esta exposición, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Pues esta es una parte histórica que es fundamental. Nunca está por demás conocer los antecedentes de los derechos humanos. Muy bien.